Esto es totalmente inesperado, entonces no, evidentemente, no, no lo había yo anunciado, ni mucho menos, pero no tenía yo ninguna intención en realidad de hacer un streaming hoy, el domingo en la tarde. Pero han ocurrido cosas que creo que vale la pena comentar respecto a la tragedia que se ha vivido en el Levante, en Valencia. Primero que nada, las mentiras que se han sucedido y la búsqueda de culpables desde un principio han sido verdaderamente repugnantes. Y como periodista me da un asco especialmente intenso y avasallador el que los propios medios de comunicación y periodistas que saben que no deben hacerlo se hayan lanzado a la búsqueda de culpables. Primero que nada se acusó a la Agencia Española de Meteorología, a los meteorólogos, como habíamos comentado en este canal, que a rato se hacía que se acusaba a los meteorólogos por no haber avisado cuando avisaron a tiempo, que hubo fallos en el gobierno de Valenciano, eso es clarísimo. Luego se acusó, por supuesto, y la derecha se ha lanzado de una manera especial en contra del gobierno central y de Pedro Sánchez, lógicamente, porque su respuesta fue lenta, sin saber o sabiendo y fingiendo que no saben. Y esto es lo más asqueroso, que las competencias para la administración de desastres las tienen transferidas en su totalidad las comunidades autónomas. Es decir, que el Estado central, Pedro Sánchez, el gobierno de España, no puede intervenir en las comunidades, el ejército español no puede intervenir en las comunidades, a menos que sea a petición del presidente de la comunidad autónoma en cuestión. Y al parecer el señor Mazón se tardó en pedir ese apoyo, pero da igual. Y da completamente igual porque la narrativa ya es que Pedro Sánchez, el gobierno central, el Partido Socialista, no hizo lo que debía, no respondió atacando el asunto, extralimitándose con sus competencias, porque no infringió la ley. Y al no infringir la ley, queda en manos de una narrativa asquerosa. ¿Esto es el cambio climático o no es el cambio climático? No, es que no tiene nada que ver. Ha habido eventos así constantemente a lo largo de la historia en el Levante español. Si en este influyó o no el cambio climático, tampoco lo sabemos. Pero la narrativa es rápidamente, o esto no es el cambio climático y nos lo están vendiendo como si lo fuera, o esto es el cambio climático. Todo es narrativa y lo que acaba teniendo menor relevancia son los hechos, los acontecimientos, los datos reales, las leyes que rigen a España y la gente, sobre todo la gente que lo ha perdido todo, gente que está desesperada, gente que está angustiada, gente que está enrabietada, que no sabe a dónde dirigir su furia, pero quiere expresarla. En todo este entorno, y no voy a hablar más del hecho en sí, de lo que pasó, de la situación que está ocurriendo, porque habrá tiempo de hacerlo, pero dos cosas me llamaron la atención de inmediato. Primero, esto que ven ustedes arriba a la izquierda, lo escribe Juan Manuel de Prada, es un ganador del Premio Planeta, es un columnista consentido del ABC, es un portavoz de la más brutal, estúpida, asnal, ultraderecha, ultrarreligiosa española, que dice: si los españoles de Ogaños no tuviéramos horchata en las venas, tendríamos que ahorcarlos. Se supone, no sé si al gobierno, a los que hablan del cambio climático, a quién, pero a alguien tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos, exponiendo por último sus despojos en la plaza pública para que sean carnaza de las moscas y las aves carroñeras, como conviene hacer con los tiranos. Si esto lo dijera alguien de izquierda, se hablaría inmediatamente de ETA, de terrorismo, de invitación al asesinato, de exaltación del terrorismo, de promoción del odio y de la violencia. Inmediatamente después recibía, yo comentaba que como si linchar al rey, a Pedro Sánchez o a Mazón, sirviera de algo. O sea, si se solucionara el problema de la gente que ha sufrido lo indecible con la Dana, si se solucionaría algo linchándolos, porque hay mucha gente, a izquierda y derecha, quiero decir, a la que he leído que deseaba que hubiera muertos y que los muertos fueran Sánchez, Mazón y el rey. No sé
si porque creen que con eso se va a acelerar la revolución o qué. Hablé de eso. Pero inmediatamente cuando dije que linchar a los políticos no sirve de nada, este personaje de basura, Walt Cowles, un cobarde anónimo que en su cuenta se dedica a retuitear toda la basura nazi española, empezando por Javier Negre, dice, por supuesto que linchar a los políticos sirve de algo, al menos pensarían lo que van a hacer por miedo. Es la misma lógica de ETA, pero la permitimos porque le está diciendo alguien de la derecha. De una derecha española cada día más impune, cada día más brutal y cada día más escorada hacia la violencia. Esto es indignante, pero es parte de una situación mucho más amplia. Casi no voy a hablar, no voy a responder a sus comentarios, lo siento. Quiero simple y sencillamente compartir con ustedes lo que escribí mientras iban aconteciendo las cosas y mientras yo las iba viendo a través de Televisión Española. Me enteré que Televisión Española estaba transmitiendo en directo desde las dos visitas que iban a hacer. Yo no sé siquiera ya a estas alturas, de veras lo siento, pero no sé siquiera si se llevó a cabo la segunda visita. Yo vi lo de Paiporta hasta que el rey se retiró de Paiporta, y ya no sé si en Chiva siguieron, si se hizo la visita, si se habló con la gente, si pasó algo. Pero a partir de a la 1:56 yo publiqué lo siguiente, o sea que lo estuve escribiendo los 10 minutos anteriores. Lo que estoy viendo es complicadísimo. Se entiende Lo que estoy viendo es complicadísimo. Se entiende la indignación de la gente, pero se entiende también que linchar al rey, a Sánchez y a Mazón no va a solucionar nada, diga lo que diga esta especie de animal. Es clara la contradicción entre exigir que las autoridades se hagan presentes y luego gritarles fuera, fuera. Son los sentimientos encontrados de quienes han sufrido lo indecible, nada más y nada menos. Se aprecia que el rey esté allí y hablando con la gente, pero es claro que no tiene poder ejecutivo. Esto es algo que mucha gente, incluso en España, no entiende. El rey no puede hacer nada si no lo autoriza el gobierno, nada institucional. Es claro que no tiene poder ejecutivo alguno para resolver nada y es igualmente claro que estará consciente de que su figura crece en esta acción salpicado de barro, mejor que salpicado de los escándalos de su señor padre. Así el rey se comportó de manera muy correcta, pero no deja de ser claro que él sabe las consecuencias que tiene la presencia que él y la reina Leticia hicieron hoy. Es claro que hay desesperación por parte de quienes lo han perdido todo. Pero también es claro que la agitación por parte del PP ha jugado un papel en atizar el odio, lo que queda claro cuando en medio de esta crisis el PP, mientras estaba ocurriendo esta visita del rey con gente del rey, de Sánchez y de Mazón, con la gente absolutamente descontrolada, deseando respuestas, ejercer la violencia, expresar su furia, el PP convoca una manifestación general para el 10 de noviembre. A esa hora, la miseria moral es avasalladora, no la entiendo, de verdad. Es evidente que aquí confluyen muchas demandas no satisfechas. Esto no es solo la Dana, decía yo. O sea, voy añadiéndole cosas a lo que dije, porque lo que dije en Twitter es la limitación del tiempo. Es evidente que confluyen muchas demandas no satisfechas, incumplimiento de promesas de todos los gobiernos, choques entre el discurso y los hechos más allá de la tragedia de la Dana, que en parte funge como detonador. Es decir, ante esta tragedia, muchas demandas insatisfechas se expresan y muchas furias y muchas tú me la debes y el gobierno nunca ha hecho lo que prometió o no hizo lo que me prometió o no me resolvió mis problemas o me parece que ha actuado mal y entonces toda esa actitud que de todos en ningún lugar el gobierno es perfecto se concentra como en un embudo en lo que ocurrió con la Dana en Valencia. Entonces es previsible, y aquí voy al problema grave, que algunos atribuirán todo a agitadores, que los hay,
y otros los omitirán para exaltar la pureza de la indignación popular, que es el principal ingrediente. Hemos visto a chicos de partidos, de organizaciones nazis tratando de hablar con el rey. Hemos visto a los nazis de Desocupa yendo a sacar barro y a amenazar, que es lo que se hacen mejor, por supuesto. Agitadores los hay. Gente que dijo en Twitter, ojalá le arrojen barro al rey, una hora antes de que ocurriera. Agitadores los hay, pero los agitadores solo agitan en un ambiente propicio. Y el ambiente propicio está dado por el hecho de que la gente está desesperada, así que no se le puede atribuir todo a los agitadores, como van a querer algunos, pero tampoco se puede decir que todo fue una expresión popular limpia y pura, como van a querer decirnos otros. Algunos hablarán de los vecinos con palos o que arrojan objetos como fuerzas ideológicas profesionales, como golpeadores de uno u otro partido, y otros hablarán de mera angustia y frustración. Olvidar lo que pueden hacer los agitadores o exagerarlo hasta anular el sentimiento generalizado es lo que van a hacer los jilgueros ideológicos de los medios de comunicación que padecemos. Es decir, independientemente de los hechos, independientemente de todo lo que vimos, independientemente de todo lo que sabemos de cómo funciona la gente cuando está en una situación de desesperación y de furia, los medios, ya en este instante, la ultraderecha de Voz Populi, la ultraderecha de The Objective, la ultraderecha de La Razón, la ultraderecha de ABC, están contando una historia que omite parte de lo que ha ocurrido. Y seguramente los medios de la izquierda contarán otra parte de la historia en la que omitirán algunas cosas que han ocurrido. Tuve una amiga extremadamente comunista que veía yo en Facebook que estaba pidiendo que mataran al rey. Yo supongo que ella cree que realmente esto satisface algo o resuelve algo, o simple y sencillamente satisface su ansia de sangre. Porque muchos están en la política por ansia de sangre. Sobre todo en los márgenes, evidentemente en los márgenes más estrechos. Nadie se mete a diputado o a concejal de seguridad pública o de limpieza por el hambre de sangre, ¿no? Concejal de igualdad o concejal de economía, no. Pero los que viven en las márgenes, estos grupos comunistas son de 20 personas y los grupos nazis que son de otros 20, sí están muchas veces allí porque lo único que quieren es ejercer su odio con cierta legitimidad política. Esto lo publiqué a la 1:56, decía yo, y a las 2:14, 20 minutos después publicaba yo lo siguiente, porque las tensiones seguían, las estábamos viendo por televisión, y yo decía: lanzar a los antidisturbios contra los que protestan sería el máximo error imaginable, por cierto, ofensa sobre ofensa. Ojalá se mantenga la contención, un estallido de violencia sería un punto de inflexión grave. Y afortunadamente las fuerzas del orden, la policía, los antidisturbios, los que estaban allí a pie en vehículos o a caballo, se comportaron con una contención admirable. No puedes acercarle una llama a una mecha cuando sabes que los explosivos están allí. Mientras pasa esto, leo en Twitter a quien celebra la tensión, esperando que esto finalmente dispare la revolución, esa que llevan esperando más de un siglo, celebrando que las víctimas de un desastre del clima sean como sus puntas de lanza, su carne de cañón para el rojo amanecer. Ellos que lo han perdido todo, que probablemente tienen muertos en su familia, ellos cuyas casas se llenaron de barro hasta 1,5 metros o 2 metros de alto, ellos que están en una situación de una desesperación inimaginable, ellos van a hacerme lo que yo siempre he querido. Me da un asco. Da tanto asco como otros a los que leo pidiendo mano dura y otra revolución, pero más parecida a la del 17 de julio, el alzamiento de Franco. Escandalizados ante el hecho de que los ciudadanos indignados no se comporten como súbditos. Y en este canal lo comentábamos, en España tenemos rey, pero no somos súbditos, como dijo Rubalcaba, que tanto le echamos de menos. Y soñando con que al fin se puede echar al actual gobierno e instalar la regencia de Santi I de España.
El intento por aprovechar políticamente esta tensión arreciará en los próximos días, y a esto es a lo que quiero alertar a las 3, 4, 20, 147 personas que me están viendo ahora. El intento por aprovechar políticamente esta tensión arreciará en los próximos días y, por desgracia, podría asfixiar todo intento por entenderlo en toda su complejidad, en toda esa españolidad de las 2, 3 o más Españas de Machado. Esto es una elección relevantísima para izquierdas y derechas. Para quienes simpatizan con la monarquía, la rechazan o simplemente pasan de ella como irrelevante, que es mi caso. Para los políticos que quieren hacer política a ambos lados y para los que solo juegan en función de sus intereses. Pero solo puede ser una elección si lo tomamos como una elección y no como una oportunidad para lanzar barro o algo más apestoso a nuestros oponentes políticos. Lástima que los medios no vayan a hacer su labor, y no la van a hacer. Su labor sería informar, analizar, dar bases para que el público se forme una opinión, sino que se dedicarán a fomentar su opinión precocinada en la oficina del director, en línea directa con el dueño, cuando el dueño y el director no son el mismo, que hay varios medios en los que eso pasa. Nada mejor que la ruina periodística española hiciera crisis en el manejo de los hechos de Paiporta, que aunque esto ayude un poco a paliar el sufrimiento de la gente, que esto queda claro, y a recuperar sus bienes, sus vidas, su tranquilidad, que debería ser, por supuesto, lo más importante. Porque de lo que estamos sufriendo con los medios en España realmente se sale de todo nivel de decencia. Y podría ir ahora a Twitter y ver los tweets de The Objective o de Voz Populi o de ABC o de La Razón o de todos los demás medios de la ultraderecha, que son los que predominan en el panorama español, y nos podríamos morir del asco todos aquí. Pero lo que indigna es eso, que la gente y su bienestar no sean lo más importante para tantos que tienen una voz relevante en este país, en los medios, en las redes sociales, en la política. La justa rabia de la gente que hoy se cabreó no debería ser monetizada por los de siempre. Los reyes finalmente se retiran de Paiporta, la violencia temida no se concretó, se levanta el telón de otra tragedia española que convertirán en sainete los sospechosos habituales para arrimar al ascua su sardina. Esto es lo que contaba yo hoy mientras ocurrían los acontecimientos. Y una cosa que me llamó la atención, y ya no sé si profundicé en ella tanto como debía, no sé si lo publiqué, quiero decir, esta es la realidad. Pero decía yo que pasó, ya leía yo los relatos en Twitter. Como la televisión española se centró en el rey, en la figura del rey tratando de hablar con la gente, en la figura del rey que le decían, oiga, ya vámonos, y él no se quería ir, cubierto de barro, no cubierto de barro, unos salpicones de barro igual que la reina, pero lo que tuvimos fueron imágenes incesantes del rey, y cuando no estaba el rey a cuadro, la presentadora decía, ay, pero no podemos ver al rey, y entonces le explicaban y ponían imágenes repetidas que no avisaban que eran imágenes repetidas en todos los casos, en algunos sí, en otros no, del rey tratando de conversar con la gente. Evidentemente una situación muy difícil cuando una multitud está enardecida, hablar con unos no sirve de nada y los que están lejos no van a calmarse por eso. Esto lo sabemos, no es ninguna novedad, manejo de multitudes es un fenómeno conocido por la psicología. Bien. Pero entonces la narrativa inmediata fue, bueno, Sánchez huyó, no se asustó, se escondió. Masón también, Masón luego dijo que había estado junto al rey, no lo vieron, pero el simple hecho de que no apareciera en la televisión Masón y Sánchez hizo que la gente automáticamente se creara una explicación de su ausencia. Si no estás en la televisión, no existes, no estás. Y por lo tanto te has ido. Podrías estar. ¿Quién no quiere estar en la televisión? Y si no estás en las imágenes de televisión española, quiere decir que te has ido, que has huido, que te has escondido, que no has querido enfrentar a la gente. Que es a lo que ibas originalmente porque te pidieron que enfrentaras a la gente, porque se estaban quejando de que no habías ido a enfrentar a la gente. Y toda esta sarta de contradicciones comprensibles por otro lado.
Luego nos enteramos de que el presidente de gobierno ha sido golpeado por una pala en la espalda y las fuerzas que cuidan de su seguridad han decidido evacuarlo. ¿En qué momento ocurrió esto? Hasta ese momento no lo sé. Pero lo siguiente que he leído. No le pega. En realidad, si ves bien el vídeo, no le llegan a pegar. No, le pegaron al de junto. No, si ese no es Sánchez, es otro, el que con inteligencia artificial lo pusieron, ¿no? Es decir, necesitan justificar que no haya habido la agresión. Esa agresión que, por otro lado, la derecha pedía. Y luego yo me pregunto, si alguien en una manifestación donde se caldean los ánimos le pega con una pala por la espalda a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, ¿qué se diría? ¿Qué se diría? ¿Cuál sería el escándalo? ¿Se iría inmediatamente a la judicialización? A esto es terrible, esto es la barbaridad. Los agitadores han atacado, han golpeado, han promovido, fomentado y llevado a cabo un acto violento. Imagínense que en un mitin de estos que les gusta dar, Alberto Núñez Feijóo le pegaran con una pala por la espalda y él se fuera. ¿Dirían que huyó? ¿Qué querían? ¿Que se quedara, que le acabaran de romper la cara o lo mataran con la pala? Nadie querría eso. A mí me indignaría que alguien golpeara a Alberto Núñez Feijóo, a quien hallo políticamente detestable, a quien encuentro un verdadero mojón de inhumanidad e inmoralidad total desde sus relaciones con su amigo el narco, con Marcial Dorado, y sin embargo yo no favorecería en ningún momento que Alberto Núñez Feijóo fuera golpeado por una persona por indignada que estuviera. Pero la justificación a golpear al presidente de gobierno, que no es Pedro Sánchez, es el depositario de la más alta responsabilidad de este país por decisión democrática de los ciudadanos, les guste o no les guste, justificar la agresión me parece de locura. Si alguien le pegara, si alguien le metiera un palazo en la espalda a Santiago Abascal, el escándalo sería, ¿se imaginas la maldita izquierda, los etarras? Pero hacia el Partido Socialista y hacia Sánchez, hacia el gobierno, se justifica, se minimiza, se normaliza la violencia. Eso sería grave quien quiera que estuviera en el gobierno. Olvídense de que yo soy miembro del PSOE y que defiendo, por supuesto, a este gobierno porque creo que ha actuado correctamente dentro de del marco de la ley. Olvidemos todo eso. Si mi peor enemigo, el sujeto que hallo más despreciable como posible presidente de gobierno, que fuera Isabel Díaz Ayuso, fuera golpeada por la espalda durante una manifestación por una turba enfurecida, lo denunciaría. Y me parece dramático, triste, angustioso, señal de una pérdida de calidad democrática profundísima en la España actual, encontrar gente que no condena de entrada por el solo hecho de existir el acto de violencia en contra del presidente de gobierno. No es tanto lo que ocurrió, las consecuencias de la Dana seguirán afectando a muchísimas personas y no hay forma de reparar lo ocurrido. O sea, hay forma de paliarlo, hay forma de rescatar parte de los bienes perdidos, hay forma de reconstruir parcialmente o en cierta medida las vidas de los que están allí. Pero lo que han sufrido, las muertes, la pérdida de bienes que no son forzosamente de valor material, ¿no? Un amigo mío, un conocido mío que es comiquero, lloraba en Twitter porque todo el archivo de una histórica revista de cómics que tienen, creo que 40 años de existencia o 30 años de existencia, todo el archivo y los originales que estaban en un sótano pues, se han perdido. Es decir, son bienes que no son solo materiales, bienes espirituales, bienes emocionales, las fotos de tu abuelo, todo eso que no se va a poder recuperar. A esa gente se le tiene que tener un cuidado y un cariño especial por lo que está sufriendo, sin que sea culpa de ella, pero que tampoco es culpa de los meteorólogos, que es culpa en parte de la irresponsabilidad de algunos de sus gobernantes, pero esos gobernantes no podían haber detenido la riada. Fíjate
Lo estoy diciendo incluso de masón, que sé que destruyó los servicios de emergencia que ahora necesitaba para responder a esta emergencia, porque además, por supuesto, tiene a gente de Vox incrustada en su lamentable gobierno. Pero ni siquiera él tiene la culpa. Él no podía haber detenido el río, no podía haber evitado que lloviera en 4 horas lo que llueve durante un año habitualmente en esa zona. Son hechos meteorológicos, son desastres naturales, y nuestra natural tendencia a buscar culpables, en este caso, está fallando. Responsabilidades, sí, varias. Siento, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes y Movilidad está respondiendo, asumiendo sus responsabilidades de una manera extraordinaria, que lo está haciendo el Ejército, por supuesto, la unidad de médica de emergencias. Pero de ahí a los culpables hay un trecho, de ahí a gritar asesinos hay un trecho, y de ahí a agitar para beneficiarte electoralmente hay un proceso de deshumanización absolutamente inaceptable. Ya tenemos aquí un trozo de basura, por supuesto. Estar en la presidencia a través de acuerdos es amparado por la ley española, pero sugestivamente no fue elegido por el voto popular. Sí tiene la mayoría de los votos populares, con los acuerdos que haga, como no las tenía tampoco el PP y quería hacer los acuerdos con otras fuerzas y hubiera sido exactamente la misma situación. Así funciona la ley. Si no te gusta, de veras, se puede prevenir la desgracia. Ignacio Rodríguez, vas a ser baneado en este instante, pero, Ignacio Rodríguez, ¿cómo previenes 400 litros por metro cuadrado en un momento dado? En una zona que es, como explicaba un geólogo, una zona de aluvión que fue un lecho de río en el pasado. En una zona que se llama el Barranco del Pollo, donde se explicaba, si tú cavas 30 metros, son 30 metros de tierra, hasta los 30-35 metros no empiezas a encontrar roca madre, porque es la tierra que se ha depositado allí durante millones de años. ¿Cómo previenes esa tragedia? La caradura, la desvergüenza, la infinita inhumanidad que se requiere para decir que se puede prevenir una desgracia que claramente no es prevenible, a fin de echarle mierda a un gobierno que no te gusta, ¿no te da vergüenza? Joder, tío, es que prevenir la desgracia como lo hacen en Estados Unidos, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si has visto lo que ha pasado con los huracanes, si has visto con la destrucción de Nueva Orleans hace unos años, Madre Santísima, de veras, leer cosas así me hacen pensar que de veras no debí responder para nada a sus comentarios, pero fuera, baneado Ignacio Rodríguez. ¿Qué más? Si alguien me ha comentado. ¿Por qué Dios no ha hecho nada para impedir esta desgracia? Porque Dios no existe, ese es el problema. En Chile pasó lo mismo en 2023. Es que los desastres naturales son desastres naturales. Se pueden poner medidas preventivas, pero no vas a evitar que ocurran. No vas a evitar que ocurran huracanes. No vas a evitar que ocurran eventos climáticos que tienen una fuerza que trasciende todas las capacidades humanas. Es que esto es elemental. Mi abuelo solía comprar una... No, ahora no voy a responder de eso. Un tipo en YouTube dice que en un centro comercial hay cientos de muertos. Es un bulo. Están saliendo montones de bulos en YouTube y en Twitter de miserables que por obtener likes sueltan mentiras, falsedades y engaños absolutamente inaceptables. No les creas si no tienen fuentes. Y ahí sí, perdón, la fuente más sólida que tenemos en este momento es el ministro de Transportes. Es el ministro de Transporte porque está diciendo exactamente cuántos muertos hay y sabe que en los subterráneos, en los estacionamientos, en los aparcamientos, puede haber o no muchísimos más muertos, pero nadie lo sabe.
Y el miserable que dice que lo sabe lo hace por likes, por sentirse importante o por perjudicar al gobierno, al de Mazón o al de Sánchez, me da igual. Pero sigue siendo una bajeza. No puede quitar a la comunidad autónoma. A ver, Javier Gordillo, no, el Estado no puede quitar del frente, de medio una comunidad autónoma. Por eso se llama comunidad autónoma. Estudia la constitución de este país, estudia las leyes de este país, estudia cómo se creó el régimen de autonomías durante la transición y por qué el Estado no puede hacer eso. Sería una barbaridad, sería violentar todas las leyes que se supone que ha jurado respetar, cumplir y defender. Es que, madre mía. Los mismos que niegan el cambio climático y no avisaron a tiempo. Aquí hay ridículos de distinto tipo. Los que no creen en el cambio climático, pero ahora creen que hay cambio climático. Los que dicen que no hay que pagar impuestos y luego se preguntan por qué no llega del Estado ambulancias, médicos, ejército, bomberos, policía, drones, magia. ¿Con qué crees que se paga todo eso, pedazo de imbécil? Libertarianito de los cojones. ¿De dónde crees que sale lo que el Estado está poniendo hoy para recuperar las vías de trenes? Lo que está haciendo de veras Puente por las trenes de cercanías, lo que estaba mostrando ahí en su cuenta, para salvar a la gente, para quitar barro, los bomberos. ¿Con qué crees que se paga eso? ¿Con la caspa de Javier Milei? ¡Coño! Es que en serio, los impuestos se pagan para protegernos entre todos, para tener nuestros bomberos y nuestra policía y nuestra sanidad y nuestra educación y nuestras carreteras, y nuestra iluminación pública y nuestra agua potable y todo eso que es la esencia de una convivencia civilizada. Gabriel Silva, vete a la mierda. ¿Cómo ves? ¿Qué más me dicen? Rápido, la señora Hernández, que siendo tan monarquistas, el pueblo haya increpado de tal manera a los reyes. El pueblo no es forzosamente monarquista. Una cosa es que defiendas la institución monárquica como la mejor solución que tenemos ahora para un jefe de Estado sin tener que meternos en demasiadas angustias. Y otra cosa es ser monarquista. Yo siento que no es necesario, como que no es prioritario deshacerse de la monarquía. Pues no quiere decir que yo esté a favor de las monarquías. Quiero decir que mientras no se pongan de acuerdo todos en qué república quieren, esto funciona y hace menos daño que otras cosas. Había alerta roja y Mazón pudo haber mandado un aviso, uno que mandó tarde. Sí, ese fue un grave error, pero no lo vas a matar por eso. No lo vas a matar por eso. Quiten al rey, asunto arreglado. ¿Se puede ser más tonto? Los medios de derecha afirman que con el desastre de Sevilla de los años 60, Franco usó helicópteros. Quizá falta un grado de propaganda de las instituciones mostrando aviones, helicópteros, camiones. Sí, las instituciones pueden hacer muchísima publicidad y entonces las acusarán de estar gastando el dinero del pueblo en hacer publicidad para justificarse. ¿No te das cuenta que estamos en un escenario de anhelos de golpismo sin límite alguno, sin ningún interés democrático y sin tener en cuenta para nada los intereses, las necesidades y los anhelos de la gente, sin un proyecto de nación? Hacer oposición sin un proyecto de nación me parece lo más absurdo del mundo. Y en este momento lo están haciendo porque no conocemos sus proyectos de nación, el PP y Sumar. Hay más de 20 patentes en internet que hablan de modificar el clima. Eso es una falsedad, un invento, un engaño. Poder sembrar quedas borrado.
Poder sembrar una nube para facilitar que haya lluvia, de allá a controlar el clima hay un mundo de diferencia. No existen tales patentes, todo te lo estás inventando. ¿Por qué quieren llamar la atención con esto? ¿Por qué no se centran en lo que pasa? Porque quieren su interés personal. Va por encima de los intereses de todas las personas que están sufriendo. Y eso es ser muy hijo de puta. Y miren que yo no suelo usar tacos en este canal, pero es indignante, de verdad, la actitud de algunas personas. La humanidad y solidaridad del pueblo, sí. Las trabajadoras que subieron a pulso de 124 ancianos 2 pisos, verdaderos héroes. Pero es que hay héroes en todos lados. Pero hay mucha gente que no se fija en los héroes, solo se fija en sus odios. ¿Por qué crees que el gobierno tardó en responder? No lo sé, habrá que preguntarle. El gobierno de Masón, porque en el momento en que el gobierno de Masón pidió la ayuda del Estado, el Estado estuvo allí. El Estado español estuvo allí con la UME, estuvo allí con bomberos, estuvo allí con todo lo necesario. Pero, vuelvo a decirlo, las comunidades autónomas tienen las competencias en caso de desastres siempre. Que otras comunidades incluso ofrecieron su solidaridad. Por ejemplo, Asturias tiene una grandiosa brigada de rescate minero. Grandiosa, de gente ahora ya no hay minas, pero hasta hace poco estos hombres se forjaron jugándose la vida para sacar a compañeros de las minas, de minas derrumbadas, de minas con explosiones de gas grisú. Y este grupo de mineros se ofreció, pero se ofreció, no puede ir a imponerse. Los que quieren aprovechar de las desgracias van a decir que el gobierno no hace lo suficiente o el gobierno gasta el dinero de todos en chorradas. Esos aprovechados son los que estorban. Así es. Termino. Por favor, al entorno de ustedes, son en este momento 314 personas que me están haciendo el favor de verme y se los agradezco muchísimo, no por mí, sino por el bienestar social de esta nación, a su entorno, a la gente a su alrededor, cuando tengan narrativas conspiranoicas, cadáveres que no se han recuperado, pero que dicen que allí están, cuando estén dispuestos a echar culpables por todos lados, cuando estén dispuestos a defender la violencia, el asesinato, cuando se interesen por todo lo que puedan decir los medios de comunicación, menos por las personas afectadas por esta tragedia, por este desastre natural, a su entorno, a su amigo, a su primo, a su hermano, a su mamá, al tarado que está tomándose el sol y sombra en el bar junto a ustedes, a sus compañeros de trabajo. Díganles que la realidad es compleja, que no es blanco y negro como los medios se las quieren vender, que aquí hay una enorme complejidad donde intervienen muchísimos factores que es muy difícil conocerlos todos, pero hay que tratar de tener en cuenta los más posibles para generarnos una explicación que nos sirva para prevenir, para apoyar, para solidarizarnos y para pensar en quienes nos quieren mover para sacar raja sin preocuparse por nosotros, por nuestras vidas, por nuestro sufrimiento, por nuestras angustias. Ustedes, los que me escuchan, son clave en ampliar esto, porque si no, prevalece el relato de los medios. Yo voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Ya no leo más de ustedes, pero voy a mi home yo uso TweetDeck porque no me gusta leer a Elon Musk. Entonces yo solo veo mis propias listas. Tengo una lista de noticias donde busquemos a los The Objective mira, no están tuiteando, no están tuiteando porque sigo a medios de derecha, obviamente, porque hay que enterarse de las barbaridades que dice. Pero vamos a ver. Aquí ya tenemos.
Sánchez le dijo a Mazón que si necesita más recursos que los pida, que no priorice unos municipios sobre otros. Se prioriza, se faltan medios y no es el caso. Sería vergonzoso de ser cierto, pero no dijo eso. Y cuando uno ve el vídeo no dijo eso. Pero como te mandan el tweet con el vídeo y la afirmación, ya no ves el vídeo. Lo que dice es, le he trasladado a Amazon que si necesita más recursos que los pida, no hace falta priorizar, se prioriza cuando faltan medios y eso no es el caso, no tiene que pasar. La visita de los reyes ha sido un error, si quieren ayuda que la pidan es vergonzosa, dice una que, por supuesto, periodista de la ultraderecha y madre, se le olvida que si no pide ayuda a la comunidad autónoma, no se le puede imponer. Y así sucesivamente. Lucía trabaja por el mundo, ya me están explicando aquí inmediatamente. Es lo que tenemos, y a la ultraderecha absolutamente enloquecida. Usted, joven, no tengo, me encantaría tener las edades, la ubicación de las 323 personas que están en este streaming. Ustedes, 323, pueden ser la voz de la razón. Aquí hablamos mucho de razón, hablamos en favor del pensamiento crítico, hablamos en favor de ajustarnos a los hechos y los datos antes que a las narrativas, porque así se vence la estupidez posmoderna de la derecha y de la izquierda más radical y de la derecha más radical. Ustedes tienen que ser la voz de la razón en su entorno. No hay otros. No hay medios de comunicación que estén promoviendo el ejercicio de la razón, el desapasionado análisis de los hechos y los datos para tratar de sacar conclusiones que sean beneficiosas para todos, donde la búsqueda de culpables y la exaltación de la violencia, el llamado a la violencia, el aplauso de la violencia, no sea mal visto, condenado y rechazado, porque eso es el veneno número 1 para la democracia. Infringamos las leyes, emprendamos la violencia. No nos va a quedar democracia después de eso. Nos quedan estas dictaduras que algunos tanto añoran. Muchas gracias por haber estado conmigo. Sean la voz de la razón, por favor. Sean la voz de la inteligencia, sean la voz de lo que está quedándose sin voz, que es el interés general, la realidad, la decencia, la honestidad y el apego a la verdad, que sí, sí señor, la verdad sí existe. Buenas noches.